Disculpen, es que hay unas reglas que hay que cumplir. Ya. Comenzamos todo de nuevo. Buenos días. Esta es la 10ª sesión del ciclo de conferencias e innovación en salud de la Universidad de Atacama. Esto está enmarcado en el programa de fortalecimiento del capital humano avanzado para profesionales del área de la salud de la región de Atacama. Como señalaba hace un momento, hoy tenemos la participación del señor Cristian Abello, que él es encargado de comunicaciones de la empresa Nueva Atacama. Él es periodista, tiene experiencia en medios como community manager, como señalan sus antecedentes, y principalmente también en lo que tiene que ver con comunicación estratégica. Y desde ahí le quisimos hacer la invitación a Cristian, porque como este es un ciclo de innovación, lo que estamos haciendo en algunos momentos es salir de la caja. Muchas veces decimos innovación en salud y tenemos hoy día la participación de un profesional de las comunicaciones, y la semana pasada tuvimos a 2 actrices. Y uno dice, bueno, ¿cómo esto? Pero tiene que ver con lo que estamos haciendo, que es abrir el espectro para mirar el área de la salud, pero también de los proyectos desde las distintas miradas. Y en ese sentido, agradecer, por ejemplo, está Luis Gutiérrez, que es gerente de la Clínica Atacama, hay profesionales del área de la salud, del área académica. Entonces, de una otra manera, cuando estamos un grupo de personas de distintas áreas escuchando sobre un tema, de una u otra manera cada uno va a ir tomando algún elemento que le sirva para la gestión. La invitación a Cristian tiene que ver precisamente con la necesidad de comunicar. Uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces es que administramos proyectos súper buenos, pero nadie lo sabe. Y ahí hay algo que hacer, porque también la validación de la comunidad de lo que estamos haciendo es fundamental. Por lo tanto, el acto de comunicar, el hecho de comunicar es súper relevante. Y muchas veces nosotros, en el área de salud, yo en lo personal soy de profesión economista, claramente son herramientas que no manejamos, aunque muchas veces las dejamos un poco de lado. Creemos que sacar una nota en el diario o una publicación en una red social, con eso estamos y cumplimos. Y comunicar es un acto permanente. Y como se señala también en la invitación, la relación médico-paciente es un acto de comunicación. Por lo tanto, el tema de la comunicación es muy relevante porque es un hecho cotidiano, es un hecho que se da día a día, y por lo tanto, desde ahí la invitación que le hicimos a Cristian para que nos pueda colaborar y ir ampliando estas miradas para hacer mejor nuestro trabajo y de una otra manera tener mayor impacto en la comunidad. Así que, Cristian, muchas gracias por aceptar la invitación y tienes la palabra y está ya como anfitrión para que puedas compartir tu presentación si vas a hacer. Lo va a hacer. Gracias. Ahora sí. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada que espero que sea muy provechosa. Solamente quiero confirmar que tengo 30 minutos para exponer y otros minutos para contestar preguntas, que me parece que es uno de los aspectos más entretenidos cuando uno hace este tipo de exposiciones. Entonces, en ese sentido, y para ir entrando de lleno, yo a esta exposición la he llamado La batalla por comunicar, porque precisamente estamos una serie de empresas, servicios públicos, tanto grandes como más pequeños, desde los más poderosos que tienen muchas lucas para poder invertir en temas de publicidad. Estamos todos constantemente batallando por comunicar, y es por eso que esta exposición la he denominado con ese nombre. Yo les quiero decir que soy de la región de Atacama, yo soy de El Salvador, así es que dentro de esta exposición también me gusta apoyarlas con imágenes de la región para que quienes a lo mejor no están habituados a la región puedan ir conociendo algunos lugares como este, que es las termas del río Juncar. Así que si no la saben dónde queda, es muy fácil de poder googlear, vaya, busque y seamos todos también embajadores de nuestra región. Creo que vamos a ver luego de esa mención comercial, ¿eh? Como diría un periodista de radio. En este programa vamos a ver el escenario actual de los medios de comunicación con una mirada bastante local de lo que sucede en la región de Atacama. Vamos a hablar de las redes sociales y vamos a hablar de las razones por qué hay que estar ahí. Y también vamos a hablar de algunas cifras. Podríamos estar hablando
toda la mañana respecto de la importancia de las redes sociales, las cifras, pero me voy a enfocar en solo algunas para que quede bien demostrada de por qué hay que estar ahí. Y vamos a hablar de lo que le llamo yo un kit de herramientas que utilizamos los periodistas para comunicar, y en realidad todos los comunicadores que trabajan con las comunicaciones, relacionados públicos, incluso trabajadores sociales, tienen este tipo de herramientas que son las que se ocupan para poder dar a conocer alguna información. Y también voy a referirme brevemente a un poco la estrategia comunicacional que nosotros estamos desarrollando en Nueva Atacama, la empresa donde estoy trabajando, porque también me parece importante que ustedes sepan en qué está la región o la empresa sanitaria de la región en este minuto, y lo que me gustaría mucho llegar al sector de preguntas respecto a este tema. Bien, actualmente tenemos al diario de Atacama, que ha mutado su forma de trabajo o ha mutado su modelo de negocio, dejando de ser de un diario que uno podía acceder fácilmente a través de sus plataformas, y ha mutado a una forma de pago. Pero yo quería destacar, y saco esta publicación del 24 de marzo de 2010, porque trae una noticia que dice: Tornini daría paso al añorado mercado municipal. Y si usted sigue la prensa, se dará cuenta que esta es una idea que hace poco el municipio, en realidad hace 2 años, lo anunció en su cuenta pública, que se iba a hacer este mercado municipal. Y eso lo saco a colación porque las noticias son cíclicas. Todas las noticias, uno empieza a realizarlo de manera más macro, si uno pudiera tomar distancia, uno se puede dar cuenta de que las noticias se repiten. Siempre vamos a ver la noticia del Año Nuevo, lo que pasó con las fiestas patrias. Entonces, ¿por qué lo saco a colación? Porque si yo estoy a cargo de un programa de salud en un CEFAM respecto a un tema especial, puedo ubicar en qué momento mediático del año pudiese yo participar y poder adelantarme a eso, y poder, por ejemplo, ir a una radio y ofrecer este tema, no sé, el mes de octubre, noviembre, que es el mes del cáncer, el cáncer de mamas. Bueno, ahí a lo mejor llevaré algún material o ofreceré a estos medios de comunicación este material, con tal de que se pueda publicar o se pueda ir preparando el terreno. Y así con diferentes otros temas que se van dando un periodo cíclico, ¿no es cierto? Podemos detectar si uno sigue la prensa. Por eso es que coloco esta portada. También otro hito importante en las comunicaciones tiene que ver con los 33. Aquí saco un reportaje que sacó el Mercurio el 17 de octubre del 2010. Y lo saco porque también otra manera de que nosotros podamos hacer llegar un mensaje que queramos darle preponderancia es cuando ocupo, podríamos decir, una figura clave dentro de la figura pública, una figura mediática. No es menor que el Senagiomín tiene contratado a uno de los 33 para precisamente realizar este tipo de enganche, para que sea más atractivo cuando quiero dar un mensaje, en este caso de prevención. También voy a hablar, o les quiero mencionar, respecto de esta mutación que se ha dado con este sitio que se llama TMZ, que me imagino que algunos lo han oído hablar. Es un sitio web informativo de farándula estadounidense, pero que tiene la gran gracia de que da los golpes noticiosos de muertes como la de Michael Jackson, Whitney Houston y muchas más. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en consideración en cómo la velocidad de la publicación, que pasamos de un medio escrito que iba, podríamos decir, de un día para otro, y que ahora, por ejemplo, vemos la portada del diario Atacama y saca una fotografía de un choque que hubo con volcamiento en Caldera, pero ya prácticamente por todas las redes sociales, por todos vimos esa fotografía. Entonces se dan cuenta que por eso es que el modelo va cambiando y va mutando. Y por eso saco a colación el sitio TMZ, porque también hay que tener claro que cada cosa que nosotros podamos planear, conferencias de prensa, eventos, y que ahí a lo mejor nos pueda suceder algo, va a tener un impacto muy rápido a través de los sitios web informativos. Otro aspecto que quiero señalar respecto a esta, llamémosle, radiografía un poco que están los medios de comunicación, tiene que ver con el Rumpi. El Rumpi, que con su programa Chacuetero Sentimental, que a lo mejor para quienes no lo han visto o no han oído hablar, es un programa de radio donde la gente cuenta historias, digamos, de sus relaciones personales. Está desde el año 1996 y es uno de los programas con mayor sintonía, uno de los programas que genera mayores réditos para las radios, en este caso La Corazón, que pasó de la rock and pop a La Corazón. Incluso se ha hecho una película
Entonces, también si uno quiere saber qué está pensando la población, cómo yo puedo detectar qué es lo que está conversando, cuáles son sus intereses, eh, también me sirve a mí como parámetro para saber en qué está, si es que yo tengo algún plan, alguna estrategia, algún sistema, algún producto que quiera posicionar, yo le pondría ojo a este programa, perdón, y a las cosas que van sucediendo ahí. Otra experiencia, y aquí me voy a ir un poco al ámbito personal porque tuve la posibilidad de participar como corresponsal de la región de Atacama por casi dos años y un poquito más de cooperativa, es Cooperativa Regiones y Cooperativa Podcast. Cooperativa Regiones nació porque tanto la radio Bio Bio como la radio cooperativa, que van compitiendo, ¿no es cierto?, por la sintonía y por la atención de los oyentes, se fijan mucho en Santiago porque, claro, es la mayor cantidad de auditores que tienen para vender los productos y con eso dicen, por ejemplo, oiga, señor Jumbo, mire, nosotros acá en Santiago, según el estrato social, tenemos esto, entonces usted quiere promocionar, etcétera, etcétera. Entonces, llegó un momento que era tan la cantidad de seguidores que no podían crecer más que se buscó la forma de poder tener más audiencia y por eso es que nace el proyecto de Cooperativa Regiones y rescata la corresponsabilidad de personas o periodistas en este caso, dispuestos en cada una de las regiones. Lo entretenido o lo anecdótico que les quiero comentar de esto es que si usted ha visto el documental de Netflix que se llama Social Media, y que si no lo ha visto, ojalá lo pueda ver si le interesa este tema, tiene que ver con la inteligencia artificial puesta en servicio en las comunicaciones. Y precisamente lo que hace Cooperativa Regiones es utilizar este tipo de tecnologías para poder delimitar, por ejemplo, que si yo me estoy conectando de la región de Antofagasta o de la región de La Serena, de Coquimbo, etcétera, a mí la portada de Cooperativa me elige las noticias que yo quiero ver por mi geografía, pero también va detectando los intereses de las personas. Y es por eso que este tipo de tecnologías aplicadas que uno ve en este documental que dice, oye, pero eso es tan lejano, quizás ¿cuándo va a llegar a Chile? No, está presente y ya se está ocupando. Así es que, si no lo ha visto ese documental respecto de este tema de de cómo nos ven o cómo nos leen para mostrarnos algunos productos, es bastante interesante. Y en este caso también Cooperativa Podcast es poder envasar el producto de una radio para colocarlo en alguna red o en algún, en este caso, Spotify, este soporte de Spotify, para poder estar presente. Porque si ustedes se dan cuenta, la radio, su modelo de negocio es la publicidad. Música, conversación, ¿no es cierto?, entrevista, contenidos periodísticos y publicidad. Y lo que hace Spotify es sacarle toda esa parte de publicitaria y nos queda solamente la música. Entonces, también es llamado a que podamos escuchar las radios regionales para poder enterarnos de lo que está pasando, porque claramente también para ellos es súper difícil competir contra eso tan atractivo de que solamente yo escuche música, pero dejo de recibir información, sobre todo local. Bien, sigamos rápidamente para llegar a lo que queremos entrar más en profundidad respecto y que me imagino ustedes están esperando de las estrategias comunicacionales. Los medios de comunicación han detectado esta migración, ¿no es cierto?, desde el formato tradicional a formatos de redes sociales. Y es por eso que la última fotografía que coloco acá tiene que ver con Tele 13, que ha mutado su noticiero cada vez haciéndolo más accesible a sus redes sociales y con contenido online prácticamente de todo el noticiero y con cápsulas de cada uno de los videos, y así ellos también van detectando cuáles son las noticias más comentadas o más leídas o más compartidas. Todo eso para llegar a lo siguiente. El 9 de septiembre de 2020, Movistar junto a una fundación NOA hicieron un estudio respecto de la cantidad de uso del tráfico de Internet, y a una encuesta a 1046 personas arrojó estos resultados que, como les digo, pasamos a la parte de cifras donde analizamos por qué es importante estar presente en las redes sociales. Según este estudio, el 81% de las personas, o sea, del 81% de 1046 encuestados, señala que revisa su celular antes de dormir, y el 80% al despertarme. Y yo creo que nosotros teníamos esa percepción, de hecho en el ámbito personal les puedo conversar de que tuve que ponerle, o tuvimos que ponerle más bien el plan de comunicaciones a nuestra línea gerencial, y hablábamos de eso, de que la gente se levanta y se despierta y lo primero que hace es pescar el celular.
Entonces, aquí ya hay un dato a ciencia cierta de que eso es así. El 57% lo hace, revisa el celular cada vez que puede, o sea, tiene una pausa en su trabajo y ¿qué es lo que hace? Revisa el celular. Mientras está en la calle, un 45% y finalmente, y creo que esta cifra incluso puede ser más, cuando manejo, el 14% reconoce que revisa el celular y yo me anoto dentro de esa lista. Dentro de esta encuesta, otra información que también aparece es respecto del uso. El uso de las redes sociales. Y aquí es decidor, o sea, el 94% de los encuestados utilizan su teléfono, o el internet de su teléfono más bien, para estar pendiente de los celulares. Y ahí escuchar llamadas y el resto de las cosas se van desglosando, pero sí es muy importante y por eso es que afirmamos de que hay que estar presente en las redes sociales porque la gente está ahí. La gente, es triste decirlo, pero la gente ya no está leyendo el diario. La gente ya no está escuchando tanto radio. Está en las redes sociales y es importante que si yo estoy a cargo de algún programa, de un emprendimiento, o lo que quiera posicionar, tenga que estar presente en las redes sociales. Ya no es una situación que, no, es que estoy cumpliendo con publicar solamente el afiche de mi programa o la información de mi programa, sino que realmente la gente está ahí y hay que tener ojo con eso. Por lo siguiente. Vamos a ver, aquí está. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque también a este universo de gente se le preguntó cómo se reconocía o cuánto sabe realmente del mundo digital. De ellos dijeron que se reconocían o conocían respecto del mundo digital un 43.5%, mientras que quienes decían que de manera completa, no tan profundo, 25%, intermedio 28% y superficial un 2.2%. En este sentido, voy a contar aquí una cosita. El 76% del universo de los profundos, o sea, desglosamos esta cifra y nos vamos a ubicar de quienes solamente dicen que tienen una información o un conocimiento profundo, el 76% afirma que sus datos se encuentran seguros. Yo realmente me gustaría preguntarle a ustedes si realmente creen que sus datos bancarios, con lo que pasó en el Banco Estado, podríamos decir que están realmente seguros. El 74% acepta en sus cuentas a personas desconocidas en las redes sociales. Y un dato no menor cuando sobre todo hablamos del ciberbullying. A todo esto, esta encuesta es transversal. Se encuestaron personas de la llamada generación X, Z, Y, o sea, de 8 a 18 años, 19 años, 19 a 40 y de 40 más. Y también en este análisis confía en las redes sociales que nos usen sus datos para fines comerciales de ellos. El 70% confía en eso. Y basta con darse cuenta de que si nosotros el día de hoy estamos en una conversación y hablamos de, por ejemplo, voy a comprar neumáticos, uno después ve las redes sociales y aparece publicidad mágicamente de neumáticos o de vacaciones o de lo que uno realmente quisiera, o también a través del correo. Eso no es casualidad. Eso está pasando y hay que tener ojo con eso. Y el dato más decidor y que yo me encantaría que se quedaran con este dato, ¿eh? El 61% de las personas que dicen tener un conocimiento profundo del mundo digital declara que lo que está en Internet es verdad. Y ese dato es muy importante, por ejemplo, para nosotros como empresa sanitaria que ha tenido que enfrentar una situación negativa, a tener que entrar a desmentir situaciones. Les puedo comentar que tuve la posibilidad de trabajar en el Servicio Nacional de Prevención de Alcohol y Drogas el año 2014, 2015, 2016. Me tocó estar en el aluvión de acá, de nuestra región. Y en ese minuto, cuando se hablaba de que había un montón de bolsas en el servicio médico legal y que, digamos, se estaban apilando la gente muerta, ¿no es cierto? Bueno, precisamente es por eso que la gente tiende a darle validez a que si está en el Internet, si está en las redes sociales, es verdad. Y es por eso que sí o sí hay que estar. Bien, ¿cómo comunicamos? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cuál es nuestro kit que les decía yo de herramientas? Tenemos los comunicados de prensa, ¿no es cierto? Las invitaciones a las ceremonias, eventos, también ahora se están poniendo de moda las transmisiones en vivo. Está revisando, por ejemplo, que desde Desarrollo Social
están haciendo transmisiones constantemente en vivo para explicar los beneficios, subsidios, etcétera. También están las cápsulas de video, donde se puede explicar alguna situación. Nosotros ocupamos mucho, por ejemplo, esas cápsulas para poder explicar, por ejemplo, temas de boleta, temas de la calidad del agua, etcétera. También está la publicidad pagada en medios, las frases radiales, los spots radiales, la publicidad pagada en las redes sociales, las galerías de fotos en las redes sociales, porque también cuando se podía, ¿no es cierto?, y se hacían algunas reuniones, conferencias, seminarios, la gente también revisaba y que le gustaba verse si quienes habían ido a tal o cual evento, y también es otra forma de comunicar. Los grupos de WhatsApp y lo que llamo yo la folletería 2.0, en realidad no es que yo le haya puesto así, es una forma de denominar. La folletería 2.0, que es lo que antes veíamos, por ejemplo, en los centros de salud familiar con estos diarios murales, que bueno, que todavía existen, pero que ya la información, por ejemplo, de la campaña de vacunación del niño sano, también ya está mutando y está llegando a través de los WhatsApp, porque claro, desde los servicios tienen los teléfonos de contacto, y en vez de estar llamando, esta es una nueva forma de comunicar. O sea, yo mando un mensaje de WhatsApp o al grupo de apoderados de algún colegio, ¿no es cierto?, si quiero dar a conocer, por ejemplo, un plato único. Eso también tenemos que tener ojo y saberlo ocupar esta, comillas, folletería 2.0. Y también están los contactos con las redes de contacto, con las juntas de vecinos, las organizaciones sociales, que ya voy a entrar más en profundidad. Pero también aquí, y hay algo que se nombraba, ¿no es cierto?, al inicio de la exposición, es que, claro, una cosa es mandar el comunicado de prensa o decir, ya, se publicó esta información en el medio y con eso estoy listo, me quedo tranquilo. No, claramente tenemos que estar pendientes de cómo está llegando esa información. Y aquí voy a hablar un poco de cómo estamos precisamente testeando, viendo cómo está llegando nuestro mensaje. Para quienes a lo mejor no conocen un poco este tema, me voy a referir brevemente que Aguas Teñar pertenecía a capitales privados locales y pasó a conformar un grupo de empresas pertenecientes al grupo Aguas Nuevas, y el grupo Aguas Nuevas es mayoritariamente la compañía Marubeni Corporation japonesa. Cuando se adquirió o cuando pasó de Aguas Teñar a Nueva Atacama, hubo un periodo de transición. Perdón, y también decir que el grupo Aguas Nuevas no es tan solo la empresa Nueva Atacama, sino que es parte también de una empresa de similares características, o es decir, sanitarias en la región de Arica, Parinacota, en la región de la Araucanía, en la región de Magallanes, y ahora se agrega la región de Atacama. Lo primero que, perdón, lo primero que se hizo fue diagnosticar cómo estaba la compañía, cómo se estaba operando y cuáles eran los pasos a seguir. De ahí se hizo un plan importante de inversión nunca antes vista, más de 8.200 millones de pesos para poder obtener la certificación de calidad del agua. Lo más importante que se hizo en estos 2 años para poder cambiar, ¿no es cierto?, de Aguas Teñar a Nueva Atacama era precisamente obtener la certificación de la calidad del agua, que pareciera ser algo que de perogrullo, ¿no es cierto?, que debiese ser de cajón. Bueno, ahora sí podríamos decir que entregamos agua de calidad y usted la puede consumir sin ningún tipo de problemas. Piérdele el miedo a este prejuicio, pruébela, veamos qué sucede. Estamos también en la disminución de los cortes de suministro y se están también viendo las nuevas fuentes para asegurar el abastecimiento del agua. Para poder entregar, por ejemplo, agua en norma dentro de la calidad, en la localidad de Tierra Amarilla se implementó una nueva planta de aguas, y precisamente eso es lo que ha permitido que la gente haya comenzado a percibir por ellos mismos que el agua está cambiando, y es lo que nos pasó con la gente de Chañaral, quienes para ahora, digamos, ellos mismos nos han llamado por estas redes de contacto y nos han dicho que el agua ha tenido mejor calidad. ¿Cuáles son las herramientas que usamos Nueva Atacama? Podríamos decir cuál es el arsenal del kit de herramientas que nosotros ocupamos, prácticamente todas. Tenemos las herramientas tradicionales, los comunicados de prensa, las frases radiales, los puntos de prensa, los contratos con medios de comunicación, utilizamos las entrevistas, etc. También utilizamos las redes sociales, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, etc. Y la última red social que nosotros implementamos, que lleva hace poco, es Facebook.
Y aquí me quiero detener brevemente porque no se trata solamente de que si yo estoy en un servicio público, en un servicio privado, en una clínica, en un hospital, etcétera, según lo que sea mi lugar de trabajo, de decir, yo voy a abrir un Facebook y tenerlo ahí para que tenga la información. Hoy en día eso ya no es, no basta solamente con eso. Nosotros cuando éramos Agua Chañar teníamos esta red social, pero se originó como una especie de resumidero de quejas, de molestias. Entonces al final de ser una herramienta que te jugara a favor, jugaba en contra, porque la gente se desahogaba y como no era contestada, como no era, quizás podríamos decirlo, bien trabajada, se transformó en una herramienta que te jugó en contra. Entonces, para poder abrirlo no solamente es necesario tener la información, las fotografías, el calendario, la dirección, las más importantes fechas, no. También es necesario tener y trabajarla de alguna manera en que pueda las personas ir interactuando, y es lo que nosotros hace 2 meses logramos. Se contrata un servicio para esto, y es realmente los resultados que ha comenzado, y digamos que la curva de crecimiento, tanto de los seguidores como del nivel de respuesta, a nosotros nos tiene bastante conforme y esperamos de que siga siendo una herramienta que nos esté jugando a favor y no en contra. Nuestra estrategia comunicacional tiene que ver también con este análisis. ¿Cómo estamos llegando? Y en base a eso se han organizado conversatorios con las uniones comunales, con las organizaciones sociales. Incluso se hizo una post-estallido social para saber cómo como empresa nosotros podríamos aportar. De ahí es que los beneficios que se están entregando, por ejemplo, a personas que tienen deudas, van más allá de lo que el gobierno estableció por ley. Es decir, más allá de las 12 cuotas. Así es que, en ese sentido, toda esta repercusión que tuvo el estallido social, había que recogerla, y para eso se ocuparon los conversatorios. Y fuertemente, en la empresa trabajamos con las comunidades, con las uniones comunales, con las juntas de vecinos. Y cuando digo trabajar con las comunidades, no se trata de solamente tener el teléfono de la presidenta de la unión comunal, sino que se trata de realmente un trabajo en terreno. Nosotros, como compañía, incluso daremos gran parte georreferenciada a la región, en el sentido de dónde están las organizaciones sociales, quiénes son sus directivas y cómo trabajan. Y para eso es que hay un equipo de comunidades presentes, a quienes podríamos decir, yo les llamo las boinas negras, porque realmente tienen un trabajo especializado, estratégico con las comunidades, para poder detectar cualquier tipo de inconveniente y poder incluso ir en terreno a hacer una explicación de por qué, por ejemplo, hay una alza en el estado de la boleta, por qué se produce un rompimiento de matrices tan seguido, por qué hay un rebalse de alcantarillado, etc. Todas esas labores del ámbito comunicacional cara a cara los estamos llevando a cabo, porque eso también ayuda a que podamos ir desvirtuando algunos temas, y como gran bandera de batalla, el equipo de comunidades tiene fondos concursables una vez al año, donde permite precisamente fortalecer esta relación y poder compartir con ellos estrategias para poder hacer algunos proyectos que van creando confianza y van elaborando también para nosotros soluciones concretas para poder llegar. No se trata tan solo de entregar un artículo electrónico, sino que el proceso que se hace para poder llegar a eso y lo que viene después es realmente bastante gratificante, y es por eso que nosotros lo trabajamos. Nosotros en Nueva Atacama, y lo ideal es que cada vez que alguna persona esté en un puesto de comunicaciones o un puesto gerencial respecto de cómo quiere medir sus comunicaciones, las encuestas de satisfacción son lo primordial. Las encuestas en que nosotros podemos recoger la opinión de las personas, de nuestros clientes, de nuestros usuarios, de nuestros pacientes, son importantes para poder ir detectando cualquier falencia que a la larga se me pueda producir como un pequeño desajuste que se me pueda agrandar y tener algún problema mayor para después. Nosotros hemos incluso ido más allá como empresa, donde en algunas situaciones, proyectos que le llamamos nosotros MIRA, proyectos de mejoramiento de infraestructura de redes de Atacama, donde en algunos lugares
hacemos encuestas al principio. Oiga, vamos a hacer esta reparación puerta a puerta, vamos a la casa, vamos a hacer esta reparación, consiste en esto, tantos días. En la mitad, oiga, ¿se acuerda que nosotros venimos, queremos saber cómo se ha comportado la empresa, ha tenido algún inconveniente, la han tratado bien, no han tenido algún tipo de vocabulario no acorde? Y al final, ¿cómo se portó la empresa? Etcétera, etcétera. Con esa información, con esas 3 encuestas, se hace una evaluación de la empresa que se ganó esa licitación por ese trabajo y entrega un puntaje, y con eso después se puede valorizar si es que para la próxima oportunidad nuevamente se gana alguna licitación. Por eso es que es importante ir detectando aquellas situaciones y no dejándolas para después. Como les digo, los conversatorios también a nosotros nos permite aplacar el rumor y apagar las críticas, mostrando lo que se está haciendo. Eso es parte de la estrategia. Como resumen final, en el ámbito de la prevención de alcohol y drogas se habla de la prevención universal y la indicada. En este caso, si yo llevara eso lo mismo a la comunicación, nosotros tenemos una comunicación universal, una comunicación que, por ejemplo, como comunicado de prensa, que yo envío a todos los medios, pero también existe otra comunicación que es más individual, aquella que, por ejemplo, comunidades hacen, que me permiten a mí llegar con el mensaje directamente a la puerta o a la junta de vecinos que yo quiero que efectivamente ese mensaje llegue. Entonces, no es que exista una receta universal, sino que cada uno tiene que ir delineando según el presupuesto, según lo que se quiere enviar como mensaje, cuál va a ser mi estrategia. Muchas veces me ha tocado escuchar a políticos que están en campaña que me dicen, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero hacer una campaña pero que llegue a todo Copiapó, quiero que mi mensaje llegue por todos lados y empapelan y colocan banderas, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente esa es la forma de comunicar. La forma de comunicar y cómo nosotros elevamos nuestro mensaje, cómo lo construimos, tiene que ver precisamente con cuál es nuestro público objetivo y cómo yo lo voy a delinear, cómo lo voy a hacer con la estrategia, como lo decía al principio de la exposición, en cómo yo voy a llegar. Y a partir de lo que yo, de las herramientas que tengo y que hoy día están más en disposición al servicio, es cómo yo lo voy a focalizar. El reconocimiento de los errores y la búsqueda de las soluciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque si yo cometí un error, preferible reconocerlo, colocarme colorado una sola vez, que constantemente ir remintiendo para después decir algún error. Por eso es importante también, y aquí siempre hay un miedo, sobre todo de las personas que tienen que tomar decisiones, que son los gerentes, ¿no es cierto?, o los jefes de alguna empresa, oye, pero ¿cómo vamos a decir que nos equivocamos aquí? Oye, sí, somos humanos. ¿Cómo se hace esa explicación? Y cómo nosotros tenemos la capacidad de ser empáticos para reconocer cuando nos equivocamos, es que yo puedo aplacar una crítica, como puedo aplacar que aquella situación negativa, sobre todo desde el punto de vista reputacional, que tiene que ver con cómo la gente me ve como empresa, o como servicio, o como otra organización, ¿no es cierto?, pueda yo recoger. Bien, la fotografía anterior es el desierto florido, que ya en el Parque Llanos de Challe, uno de los 3 parques nacionales que tenemos en nuestra región, usted ya, si está pensando en ir, puede ir. Y esta es Llanos, es la finca de Chañaral, que tiene arte rupestre y que queda entre Diego de Almagro e Inca de Oro, que también los invito a que podamos conocer. Bien, vamos a las preguntas y si no, después yo les tengo un bonus track. Bueno, antes de ir a las preguntas, como es de costumbre, nosotros hacemos una pequeña reflexión respecto a lo que señala el expositor. Primero que nada, saludar, enviarle el saludo de María Paula Vieite, que es la directora del proyecto y en este momento, por razones docentes, está en una actividad en Santiago, o sea, en Santiago, pero virtualmente, como lo está pasando hoy día en todas partes. Enviarle el saludo afectuoso de ella, darle las gracias a Cristian por haber apoyado esta iniciativa. Esta es una iniciativa que es de juntar voluntades e ir tirando este carro hacia adelante. Esta es la 10ª sesión de un ciclo de conferencias que partió con el doctor Ugarte hace ya un tiempo y que no iba a tener más de 3 sesiones.
pero creo que nosotros también nos hemos impuesto la necesidad de ir generando este espacio. Y nos estamos dando cuenta que, pese a que hoy día la concurrencia a lo mejor es más pequeña, hay personas que están siguiendo esto y que también nos están viendo en YouTube cuando no pueden conectarse un día sábado, que es un día complicado de convocatoria. Y en torno a lo que nos planteaste, Cristian, creo que es súper interesante varios temas. Nosotros hemos hablado en este ciclo de conferencias de inteligencia artificial, por ejemplo, y ahí hay que empezar a meterse en eso, porque la inteligencia artificial tiene esta capacidad de pensar por no sé cuántas veces más, 1.000.000 de veces más que nosotros, y puede estar preocupada de algunos temas relevantes más que nosotros lo que nos podemos acordar. Por ejemplo, el enviar un mensaje en el momento oportuno a la persona indicada, a través de las redes sociales, a través de la radio, lo que contaste, lo que está haciendo la radio cooperativa, que de una u otra manera está entendiendo la audiencia y también sabe quiénes son los que están conectados y también el mensaje se puede dirigir y por lo tanto el esfuerzo tiene impacto y no es simplemente publicar algo. También tú nos contaste ahora algo que yo llevo en Copiapó 5 años y antes de decirte buenas tardes, buenos días, qué bueno que estás en esta región, te dicen no tomes agua, ¿no? Porque el agua es mala en Copiapó. Eso te lo dicen antes de entrar antes de entrar a Copiapó te están diciendo eso, ¿no es cierto? Y tú dices, pruébela. Entonces también ahí, en ese acto de comunicar, también hay una promesa, ¿no? Y como decías tú, también hay un acto de confianza, ¿no es cierto? Ese diálogo tiene un ámbito que empieza a ser de la confianza y es muy interesante. Y también cuando señalabas lo del candidato, comunicar es generar un diálogo con el otro, que a lo mejor es con un cartel, pero hoy día ustedes saben que con todo el tema del cambio climático, cuando uno ve la calle llena, hay personas que hoy día están viendo que eso es basura en el futuro. Hay personas que dicen, ¿cómo se gastan esta plata en esto habiendo perritos abandonados? En fin, es importante entender que lo que estamos tratando de comunicar a veces no está siendo leído como queremos. Y en ese sentido, por eso es tan interesante esto de ir entendiendo, y las redes sociales permiten estas conversaciones también con nuestro público objetivo, que nos va permitiendo ir entendiendo un poco los códigos, ¿no? Hoy día los códigos son mucho más difusos, las personas son mucho más homogéneas, o sea, cada persona es un mundo en sí mismo, ya no esto de hablarle a 10.000 personas y que todos escuchan lo mismo, no está ocurriendo. Entonces hay que tener ojo en ese acto y estrategia de comunicar. Y en ese sentido, Cristian, hacerte la primera consulta y que tiene que ver con por qué nos cuesta comunicar. Hay algo de que pareciera ser que hacemos todo lo que hay que hacer, pero el mensaje no llega. Hay algo ahí. Y yo creo que en tu caso, sobre todo profesional ahora, te ves muy enfrentado a eso. Sobre todo ahora cuando hiciste la promesa de pruébela. Esa es una promesa, es un llamado que para un copiapino es difícil entrar ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estrategia, qué están haciendo ustedes para lograr ese espacio de confianza en el diálogo que está generando con la comunidad? Y de hecho, es bien interesante, ustedes son una empresa de agua, pero en lo personal creo que si hay un área estratégica de la empresa de agua en Copiapó, es precisamente el área de comunicaciones, porque es la que tiene que generar este espacio de confianza, este diálogo con la comunidad que se basa en una confianza que se genera, ¿no? Correcto. Precisamente cuando el año 2019, yo era corresponsal de la radio cooperativa y me contacta Sebastián Espinosa, que es el jefe de comunicaciones, quien está también siguiendo la transmisión y me ofrece este cargo de venir a sumarse a este desafío, porque hay que verlo así. Y como una persona que es de la región, que por todos lados decían o dicen, ¿no es cierto?, que el agua es mala, ¿cómo superamos eso? Entonces, desde el punto de vista comunicacional, como un estratega,
qué lindo el desafío de poder decir en 3, 4 años más, poderle mostrarle yo cifras de cómo hemos ido recuperando o cómo hemos ido trabajando eso. ¿Cuál es nuestra estrategia? Estamos viendo la posibilidad de hacer visitas guiadas de forma telemática a nuestras plantas. Ya tuvimos una primera experiencia con Chañaral, porque la misma gente de Chañaral, sin que nosotros la hayamos llamado, estos trabajos con las comunidades, nos dijeron, oiga, ¿sabe qué? El agua está distinta, está mejor. Porque, y aquí voy a cometer, digamos, una infidencia, y ojalá esto quede entre nosotros. Antes, periodo agua Chañar, el agua se extraía del pozo, llegaba a una planta, y de la planta se impulsaba hasta Chañaral. Hoy, esa agua sale del pozo, va a la planta que está en Placilla Sierra Alta o Cancha Rayada, se produce el proceso de osmosis inversa y de ahí llega a Chañaral cumpliendo con la normativa. Entonces, el cambio para Chañaral y para Tierra Amarilla es bastante considerable. Copiapó, la mitad, antes la mitad cumplía con la normativa y ahora en su totalidad. ¿Por qué no hemos hecho todavía una campaña fuerte de decir la calidad del agua llegó, tome el agua, olvídese de los bidones, olvídese del plástico BPA que están puestos en los bidones? Porque precisamente el foco puesto nuestro está en los clientes, y hoy los clientes están enfrentados a una situación nunca antes vista, que es la pandemia. Y la pandemia trae una serie de problemas económicos, y que nosotros estamos enfocados en brindarle la ayuda, a beneficios, a subsidios. Entonces, ahí está puesto el foco. Luego, más adelante, ya será el momento de entrar más en profundidad a hablar de la calidad del agua, pero eso lo vamos a ir haciendo, digamos, de forma focalizada. Vamos a seguramente partir con las juntas de vecinos, con las organizaciones, mostrándoles, llevándoles los resultados, no que nosotros sacamos, de diciéndoles, mira, cumplimos, sino que es el organismo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quienes son los que nos regulan a nosotros, y son incluso, llevan un registro online que la gente lo puede revisar a través de la página. Pero claro, nadie lo muestra. Hay una pregunta que está escrita acá, que habla de Instagram. No sé si la contesto inmediatamente. Sí, sí, ¿Sí? gracias, Cristian. Sí. Ya. Respecto del Instagram, tal como las otras redes sociales, a mí me encanta Twitter, por ejemplo, porque Twitter es como una gran plaza en donde estamos todos, y cuando surge un tema, uno a través de un hashtag puede seguir la conversación. Pero Instagram es más de imagen. Y Instagram está siendo ocupado por las empresas para precisamente posicionar productos y posicionar esta figura del llamado youtuber, o en este caso, persona influencer, o que influencia, ¿no es cierto?, a través de Instagram con algunos productos. ¿Qué opinión me parece? Es una plataforma que está agarrando bastante vuelo. Mucha gente ha cerrado su Facebook y se ha quedado en Instagram porque te ofrece más a eso, pero ojo, que en niños, sobre todo en preadolescentes, está generando muchos problemas de autoestima, porque las niñas y los niños de esa edad quieren ser influencers y hacen transmisiones en vivo. Uno no sabe quién está viendo esa transmisión, así que a tener bastante cuidado y ojo con esa red social que, digamos, su gran enganche tiene que ver con la imagen. ¿Qué otra Eh, pregunta? hay un tema también que es interesante, Cristian, y ahí también porque nosotros hacemos este enlace de lo que tú nos planteas, que al final lo que estamos tratando de entender, y gracias a tu excelente presentación, es que si yo soy profesor hoy día, tengo que tener una estrategia comunicacional. Si soy gerente de una empresa y quiero comunicarme con mis trabajadores, también tengo que tener una estrategia. Y aquí muchas veces es mejor que en la empresa, por ejemplo, hay un Facebook de la empresa que es más dinámico para los que están ahí, y comunicar también en esos lugares. No solo el memorándum o ese correo que les llega a los 300 trabajadores y que sabemos que lo leen, no sé si los 300, Exacto. no voy a decir el número. Entonces, hay algo ahí, y por eso es que es tan interesante esto del comunicar. Y no sé, ¿qué opinas tú de eso? Porque
porque ahí creo que hay un tema súper interesante, esto de entender lo que es comunicar, ¿no? Que, Sí, correcto. En base a eso, precisamente la experiencia que uno puede tener, por eso es importante también tener las instancias de diálogo. Los conversatorios para nosotros fueron herramientas muy importantes, las desarrollamos a nivel provincial y a nivel de empresa también se hacen continuamente, incluyendo a toda la empresa en este tipo de iniciativas. eh, Cuando somos capaces, como gerentes, de poder expresar bien, de poder tener bien claro cuál es el norte de mi labor, de mi servicio, de mi producto, de mi empresa, es muchísimo más importante para que todos entiendan muy bien el labor, y para eso una pequeña experiencia. Nosotros tenemos personal de terreno que va cuando usted llama por un corte de su casa, porque se le robó, ¿no es cierto?, la manilla del medidor, ¿no es cierto? Y va el técnico y hace la reparación, pero el técnico tiene que seguir una serie de protocolos. No es que vaya a decir, señora, aquí vengo no, él se tiene que presentar, tiene que llevar su indumentaria, y para eso hemos hecho un trabajo bastante fuerte, no tan solo con nuestro personal, sino con el personal que está contratado por empresas externas para eso. Y, y es muy agradable ver cuando esas opiniones de gente que ha recibido eso, llama a la radio nostálgica y dice, ¿sabe qué? Vino la gente de Nueva Atacama, me arregló esto, o al revés. Oiga, ¿sabe qué? Estoy llamando porque hay una situación acá de rebalsa alcantarillado o hubo una rotura de matriz por la radio se comunica con nosotros, nos manda la información y nosotros vamos, arreglamos y después la señora agradece. Entonces, para nosotros, y sin querer hacer mala publicidad a nadie, pero si hoy día hiciéramos una encuesta en cómo está CGE a cómo está Nueva Atacama, creo que la diferencia sería bastante considerable. Ahora, tengo otras preguntas. Por acá dice, muchas gracias por la presentación, don Guido Cuello, para eso estamos, no hay ningún problema. ¿Qué estrategias puedes proponer, dice acá, para contrarrestar las fake news o las noticias falsas? Es una gran situación porque, por ejemplo, para desmentir con un ejemplo concreto, a través de Twitter nos mandan una imagen de que una persona saca agua y se le llena con bastante, llamémosle limón soda, para que se entienda, ¿no es cierto? Se ve bastante turbia. Y claro, dicen, no, es que el agua de agua extrañar es mala, etcétera, etcétera. Pero resulta de que esa situación se produce porque tenemos una rotura de matriz y cuando se hace la reparación y vuelve a venir la presión del agua con el oxígeno que quedó dentro de la tubería hace que se llene de mini burbujas y durante los 15 o 20 primeros minutos queda el agua de esa forma y para poder nosotros revertir eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es abrir los grifos. ¿Pero qué? La persona dice, están desperdiciando agua, está corriendo el agua. Claro. Entonces, pasa esa situación. Entonces, para poder desmentir eso, la estrategia que nosotros ocupamos y que buen alcance que nos hacen acá, porque no lo había dicho en la exposición, y es una frase que yo continuamente repito, no tan solo a mi equipo de trabajo, sino que también a mis jefes y a los jefes de las otras áreas, es que mi respuesta, o sea, mi crítica y mi respuesta tiene que ser mayor. Es decir, a una crítica escrita por red social, yo no respondo escrito, yo respondo con video, respondo con una transmisión en vivo, respondo yendo a la casa de esa persona, diciéndole por Twitter, ¿sabe qué? Vamos a ir a su casa, veamos cuál es el problema. Y así, incluso, gente que me reclama porque el agua de la calidad es mala, le digo yo, ok, vamos a tu casa y vamos a hacer una medición. Y de todas esas personas que por Twitter o por las redes sociales me hacen llamado troll, que me pide esa situación, hasta el minuto no he tenido ninguna que me ha dicho, sí, vivo acá, vengan, lo conversamos, porque hay herramientas. Nosotros tenemos medidores que pudiésemos ver por qué esta persona dice que el agua es mala. Claro, una cosa es el sabor del agua y otra cosa es que no estemos cumpliendo con la normativa de la calidad del agua, que son dos cosas totalmente distintas. Y bueno, y respecto al fake news, es eso. O sea, la mejor estrategia para poder desmentir es precisamente entregar una respuesta clara, precisa, ojalá con la mayor cantidad de datos, pero que, insisto,
mi noticia falsa, pero mi respuesta tiene que ser mayor. De alguna forma, mi respuesta tiene que ser mayor. Cuando una persona llama a la radio y da una opinión negativa respecto a algún tema, nosotros intentamos de dar respuesta a lo mayor, de la forma más rápida. Porque ¿qué pasa? Que un ruido empieza para una persona, dos personas, y se va desfragmentando, va aumentando. Entonces es necesario, tal como un amago de incendio, hacerlo lo más rápidamente posible. María Cristina Flores dice, ¿podría resumir de forma didáctica los pasos que considera relevantes para comenzar con un plan de comunicación a través de redes sociales? En mi caso debo implementar uno, ya que estoy a cargo de mi coordinación de gestión educativa en salud de mi universidad. Bueno, mi correo es Cristian, y puedo enviar una boleta, no. Mira, lo más importante para poder delinear una estrategia comunicacional es saber específicamente cuál es mi objetivo. Quiero que entre más alumnos, quiero que entre más productos, quiero que la gente me lea más. ¿Cuál es el objetivo? Una vez que ya tengo el objetivo, definir mi público objetivo. ¿Dónde está mi público objetivo? ¿Está en Instagram? ¿Está en Facebook? ¿Está en Twitter? ¿Dónde está mi público objetivo al cual yo quiero dirigirme? Y una vez que ya tengo eso, ver cuáles son las plataformas que yo voy a ocupar, si voy a ocupar fotografías, si voy a ocupar videos, si tengo la capacidad, si tengo presupuesto. Podríamos decir, a grandes rasgos, sería una estrategia comunicacional. Luego de eso, hay mecanismos. Voy a hacer un lanzamiento, cómo es que voy a dar a conocer una nueva carrera, por ejemplo, si está el caso. Tengo que buscar lo que llamamos los periodistas el mono televisivo, que es decir, cuál es la fotografía. Esa fotografía de las personas abrazadas con un diploma, de verdad que ya ningún medio de publicación la hace, y es por eso que también es necesario invertir en buenas cámaras, en buenas, ese tipo de herramientas para que la fotografía que yo mande sea una fotografía publicable. Incluso, es más, una noticia puede ser muy fome, una noticia puede significar un tema insignificante, pero si la fotografía es buena, créanme que ese medio de comunicación online o escrito la va a publicar porque la imagen vende mucho. Comentarte que, Cristian, comentarte solo que la persona que preguntó, que María Cristina, está hablando desde Puerto Montt. Ah, mira, Sí, hermosa ciudad. Sí. Bueno, mi correo de todas maneras, si alguien quiere que le envíe la presentación o quiere obtener más datos, es cristian.abello, con B larga, cristian.abello, nueva Atacama, con las dos A, .cl, en caso de que quieran tener más información o quieran algún otro tipo de no sé, si quieren mandar algún regalito, un salmón ahumado de Puerto Montt, ningún problema. Ya, Marcel Gaete dice que, colega, también fue presidente del Colegio de Periodistas, dice, ¿cómo consideras que ha sido la entrega de información de parte de las autoridades en el marco de la pandemia? ¡Oh! Bueno, ¿hay gente de gobierno que está... No. ¿Me voy con todo o me voy? Mira, para la gente que nos está escuchando en otras regiones, es importante en periodos de crisis, y nos pasó a nosotros con el aluvión, y por eso me atrevo a hacer o a generar un juicio con bastante responsabilidad, porque me tocó estar en el otro lado. Me tocó hacerme cargo de las redes sociales del gobierno regional de Atacama durante 2 semanas, sobre todo esas 2 primeras semanas de lo que pasó acá en 2015, que para todos fue tremendo, tremendo. Un día a lo mejor podríamos juntarnos a conversar sobre ese tema y cómo fue y qué lecciones uno puede haber sacado respecto de aquello. Es importante ser transparentes con la información, reconocer, insisto, ponerse colorado una sola vez. A nosotros y a mí en lo personal, de forma muy irresponsable en ese minuto, publiqué las listas en las redes sociales de la gente que estaba en los albergues. A los 2 días, 3 días. ¿Por qué? Porque había mucha gente que decía, oiga, no tengo información de esta persona, no tengo aquí, no tengo... No, ¿dónde está? Entonces, la única forma fue hacer eso y luego se publicó
y que me llegó después retos por parte del jefe de comunicaciones de aquella época, estoy haciendo memoria cómo se llamaba, Francisco Rodríguez. Me llegó un reto porque yo también publiqué la lista de la gente que estaba sin hallar hasta ese minuto, que era una lista de 30 y algo personas. Pero eso sirvió mucho para decir, no, esta persona está acá, esta persona sí, está aquí, efectivamente está acá, no, esa persona hace bastante tiempo que se fue de Copiapó y está en La Serena, etc. Sirvió y bajó bastante el rumor. Entonces, lamentablemente, en este caso, o en esta pandemia, desde el punto de vista regional, ha sido bastante deficiente la información en el sentido de que, por ejemplo, las conferencias de prensa no son en vivo y son en un horario de las 2 de la tarde. Estos reportes diarios, cuando vemos al intendente junto al director de servicio de salud, al jefe de zona, son a las 2 de la tarde y los medios de comunicación tienen que mandar sus preguntas anotadas antes de las 11 de la mañana. Entonces, no hay posibilidad de contrapreguntar. Cuando tú tienes la posibilidad de contrapreguntar, como lo hace el ministro París, cuando da la opción a los periodistas que pregunten y los periodistas pueden contrapreguntar, esa información es muchísimo más creíble de aquella que es leída prácticamente como un guión de teatro, porque ya la gente no lo cree. No. Entonces, cuando uno ve esa transmisión y se da cuenta de cuánta gente está viendo, realmente es muy poca, se produce la confusión, un día es que sí vamos a poder viajar, otro día es que no vamos a poder viajar. Entonces, si estos reportes, insisto, fuesen en vivo, fuesen con la posibilidad de contrapreguntar, se puede hacer. Otros gobiernos regionales lo hacen. Entonces, de ahí la mesa social autoconvocada ha sido bastante crítica. El doctor Carlos Peso lo ha dicho bastante, en bastantes oportunidades, de que lamentablemente comunicacionalmente ha sido bastante difícil poder unificar criterios y poder entregar la información, quizás incluso haciendo gráficas, haciendo más amena la información, porque uno escucha la radio. Acá tenemos la gran ventaja de que hay una radio que la gente bastante la sigue, sobre todo la gente que, por ejemplo, en mi caso como Nueva Atacama, es la que paga la cuenta. Entonces, debiese ser un espacio en que los gobiernos regionales debiesen adoptar las medidas y las comunicaciones acordes para hacer más clara la información. Yo creo que entrar más en detalle, vamos a perder tiempo en las otras preguntas que están llegando. Excelente estrategia, muchísimas gracias. Cristian, hacerte una consulta, y esta es una consulta a ti como periodista con experiencia también trabajando en instituciones públicas y todo eso. ¿Por qué es tan difícil convocar a los periodistas para que nos ayuden a comunicar? ¿Ah? Yo fui director regional en La Serena hace muchos años atrás, en el año 2006 hasta 2012, fui director regional y siempre nos plantean, ¿no? Es que para invitar a los periodistas hay que hacer un desayuno, hay que invitarlos a las 9 de la mañana con desayuno y ahí te van a cubrir la noticia y va a poder salir en los medios en los que trabajan ellos. Entonces, yo siempre me quedé con eso. Entonces, yo tengo una relación con los periodistas bien compleja porque no entiendo cómo se les seduce para decirle, oye, esta noticia es bueno comunicarla, ¿ya? Y a veces tiene que ver con el periodista, no necesariamente con el medio, ¿ya? Entonces, ahí también es interesante a lo mejor algún tips de Sí, claro. cómo se seduce a un periodista para que comunique tu noticia, ¿no? Claro. Bueno, respecto a esa pregunta, a ver, ¿cómo la podemos contestar para que sea bastante gráfica y didáctica? Primero, contrario a lo que se cree, la mayoría de los medios de comunicación hoy por hoy no están conformados por periodistas. Las radios, por ejemplo, son personas que son comunicadores sociales, que le llamamos nosotros, que han tenido vasta experiencia. Los periodistas en los medios de comunicación, yo te diría que son los corresponsales, TVN Atacama en este caso, y algunos otros colegas que están en algunos otros medios, como por ejemplo Madero, la radio Madero, de Z Atacama Televisión, también trabaja con periodistas, pero y llevándolo a nivel nacional para la gente que nos está escuchando en otras regiones,
lo más probable es que también sea de esa manera. Entonces, claro, existe esta situación de que si yo hago un desayuno, el periodista o esta persona encargada de las comunicaciones, nosotros le llamamos el riflero, que es el que nos da el reporte, es probable que vaya. Pues claro, un desayuno a las 8:30 de la mañana, a las 9, es bastante conveniente porque en pauta de prensa, los temas más importantes como las conferencias de prensa de los gobiernos regionales son a las 11, la lectura de las sentencias de los casos policiales empiezan a las 10:30, entonces digamos que eso es un horario cómodo para poder convocar a la prensa. Entonces, desde ese punto de vista, entregar como algunos tips. Claro, entre más fácil yo le haga la pega a la persona periodista o persona que recibe la información, muchísimo mejor. Si yo tengo una idea, por poner un ejemplo, voy a hacer el lanzamiento, lo digo porque tuve la posibilidad de participar, de la Fiesta de la Ciencia, que se hace en el mes de octubre, del programa Par Explora. Y yo mando el comunicado de prensa, escrito, pero si pongo una foto fome, no la van a publicar. Por lo tanto, también el mono que voy a ocupar tiene que ser entretenido. Para poder hacer la celebración de la Fiesta de la Ciencia, por ejemplo, nosotros, para poder hacer el lanzamiento, junto a unos muñecos que teníamos de un guanaco y una guanaca, los lanzamos a la plaza e hicimos como una llamada intervención urbana. Entonces, la intervención urbana, como los periodistas estaban en el frente de la intendencia, se dieron cuenta de qué está pasando ahí y llegaron para allá y cubrieron la información. Por eso también es importante que lo que yo haga, a lo mejor fome el tema que vaya a publicar, no sé, la semana de la biotecnología en la Universidad X, bueno, a lo mejor voy a tener que empapelar algún automóvil con unas células, voy a hacer una caravana, y cuando la gente vea y suba el video a redes sociales, oye, ¿qué es lo que es esto? No, esto pertenece a la intervención urbana que se está haciendo por esto. Se pusieron de moda los flash mob, es decir, estos grupos de personas que iban a un lugar y se ponían a bailar sobre algún tema. Insisto, eso es gracias a que el mono televisivo, el mono de lo que se está vendiendo, es atractivo y para mí yo lo puedo mostrar. Por eso es que es importante ir descubriendo estas cosas. Entre mejor sea ese mono, más fácil también va a ser para publicar. Otro tips que pudiésemos entregar es que hay algunas instancias en el año que ya podríamos llamarle que son brechas de oportunidades. Ejemplo, el diario tiene que publicar el 18 de septiembre, el 19 de septiembre, el domingo 20 de septiembre. Entonces, para poder hacer eso, ¿qué es lo que hace? Los días anteriores empieza a recopilar información, empieza como a envasar, empieza a llamar a algunos periodistas, oye, tenía un reportaje que podamos hacer. Entonces, hay que adelantarse a ese hecho. Es decir, yo puedo mandar un reportaje un poco más extenso, más denso, con buenas fotos, y mandárselo al editor, oye, por si acaso, está este material, hay que saber, hay que reunirse también, hay que ir a presentarse con los editores, tratar de pedir horario con ellos, no es fácil, porque ellos son personas muy ocupadas, pero hay que intentar hacerlo, y siempre yo diría que el horario más fácil para poder encontrarlos es después de las 3, 4 de la tarde, porque a las 8, 9, 10 están lo que se llama la pauta de prensa, se reúnen, esto es lo que vamos a hacer durante el día, y ahí van a terreno, y después ya a la vuelta, tipo 3, 4, ya están más desocupados como para hacer, comillas, una atención del público o mandar esta información por correo. Yo diría que ese es como un poco los tips que puedo entregar. Ahora, también debo reconocer que hay periodistas y periodistas. O sea, hay periodistas que son bastante, como decimos en el norte, achilladitos, es decir, personas que son bastante clever como para poder ver este tipo de cosas que te las da la experiencia, y hay otros periodistas que estudian esta carrera porque, no sé, no quiero entrar más allá, pero sí, hay periodistas y periodistas, y por eso es que hay algunos periodistas que son bastante cotizados y uno va ganando experiencia y va uno moviéndose. Lo que sí, como esta carrera es fácil de implementar por las universidades, hay muchos periodistas, entonces no es fácil encontrar
buenos elementos dentro de la sala, como en toda profesión, creo yo. ¿Qué más? Tengo un bonus track de salud. Cuéntenos. Ya. En mi época de 23 años hasta los 27 años, trabajé como contestador telefónico en Vida Íntegra, perteneciente a Banmédica. Y saco este bonus track de salud porque, como ustedes pertenecen a ese mundo, me parece importante poder darles o contarles una experiencia que me tocó vivir ahí. En que, claro, me tocaba recibir la llamada, que era del toque, señor, necesito agendar una hora para el médico tanto. Ok, me da su root, busco su nombre, le doy la hora para tal día, etc. Pero también dentro de eso nos tocaba agendar las horas para los exámenes. Y ahí empezaba el problema porque decía, ¿sabe qué? Que era una hora para una ecotomografía de partes blandas, ¿ya? Pero el paciente tiene 8 años, ¿ya? Entonces resulta de que el sistema te da ecotomografía de partes blandas, te dice el centro médico, por ejemplo, Alameda, pero no necesariamente te dice qué médico la hace. Entonces pasaba de que nosotros agendábamos la hora para ese examen con este médico en específico, este tecnólogo médico, pero llegaba la persona al centro médico y le decía, oiga, ¿sabe qué? Yo la ecotomografía de partes blandas no la hago. Y ahí el problema para el cliente, digamos, para el usuario, para el paciente que perdía la hora, o sea, toda la planificación, haber perdido permiso en el trabajo. Entonces, para eso, en el call center, lo que había en ese minuto era que, por escrito en hojas de cuaderno, estaba quién hacía la ecotomografía de partes blandas, a cadera para niños, la ecotomografía Doppler, la electromiografía, la impedanciometría, es decir, toda la amplia gama de exámenes que ustedes mejor que yo conocen y que cada uno tiene sus diferentes partes. Entonces, hasta ese minuto, yo que estaba siendo estudiante, le propuse a mi jefa, le dije, oiga, pero en vez de tener todas estas cosas escritas, ¿por qué no hacemos un solo archivo, una tabla Excel, que podamos tener todo para que manejemos toda la información? Y claro, con eso bajar los tiempos de respuesta, etcétera, etcétera. A lo que voy, que a veces damos por sabida alguna situación de salud sobre todo, pero a veces la gente nueva que va ingresando no necesariamente conoce esta realidad. Entonces es importante que todos los aspectos, no tan solo de cómo yo atiendo a un paciente cuando va a mi consulta, sino que desde el punto de inicial, de cuando llama, cuando se le surge la necesidad, tenga toda esa cadena, todo ese eslabón, desde quién me toma la hora, de quién me recibe en el CEFAM o en el servicio privado, quién es la anfitriona, cómo me toma la temperatura, cómo me hacen el registro de la compra de bonos, si vendo o no el bono. Es decir, todos esos aspectos también debiesen ser considerados dentro de una atención de calidad. Ese es el bonus track que les tenía. No, muchas gracias, Cristian. De hecho, ahí Luis Gutiérrez, que es gerente de la clínica Atacama, hace un comentario respecto a tu bonus track, señalando que las ecografías las deben hacer los radiólogos y no el tecnólogo médico, por ejemplo. Entonces, y ahí lo que tú dices también es como el viaje del cliente, ¿no? Hay que dibujarlo completo, porque pasa por muchos lugares antes de recibir una atención y también tiene algunos desvíos, por ejemplo, el examen antes de ir al doctor. Entonces, ese viaje tiene que estar dibujado 100%. O sea, es la única forma de entender dónde no se produjo la comunicación, ¿no? En el sentido positivo. Ahí se cortó la comunicación, ¿no? Exacto, exacto. Esa comunicación con el buen servicio, ¿no? Con el servicio completo. Y ahí están cosas tan sencillas que a veces por una mala hora, por un rechazo, se evalúa todo el servicio. Incluso hasta la calidad del médico puede estar entredicha porque me atendió tardísimo, se demoró 1 hora y media en atenderme. Chuta, y eso es un tema. Ahí se producen cortes, ¿no es cierto?, en ese diálogo. Claro, pero puede pasar, puede ser que el cirujano, por estar operando, llegó tarde. Me pasó con el doctor Barros, pasó el aviso, don Luis. Pero claro, el doctor vino, me pidió la excusa, ¿sabes qué? Y uno entiende, si cuando a ti te explican, la razón de cualquier situación negativa, uno es capaz de reconocer si, y cuando tú lo haces con empatía, cuando tú lo haces de buena forma, amable, honesto, etc., no tienes cómo perder.
claro, no con esa frase tan chilena, no sé nada yo. ¿Ah? No, claro, manito conejo. Bueno, Cristian, creo que ha sido una excelente Hola, jornada buen día. Mira, Hola. Luis Gutiérrez, por favor. No, no, y excelente la presentación y mira, la acotación cuando haces la mención del centro médico, que el tecnólogo no podía hacer la ecografía de niño de partes blandas. Bueno, la verdad es que eso lo hace un radiólogo y el radiólogo no es especialista en partes blandas, ni en cabeza y cuello, ni en de tórax, hace todos los exámenes. Entonces, hoy día sí está irrumpiendo que hay tecnólogos que están haciendo ecografía y que son informadas a distancia. Pero bueno, son parte del proceso de cambios que se producen en la salud y ahí hay que ver si dan los resultados que se pretende, pero todos estos cambios son difíciles de implementar desde el principio. Y con respecto a lo difícil que es comunicar en los servicios que son críticos, yo creo que el agua y la salud son servicios críticos que siempre la gente espera que sean entregados al 100% y también nosotros esperamos que sean entregados al 100%. No queremos fallar, pero lamentablemente cuando uno se equivoca, esa equivocación, no sé, pues, perjudica. Nosotros como clínica nos pasó que tuvimos en esta pandemia un brote en un servicio y se nos castigó y se nos cerró por la autoridad sanitaria por 14 días. Y nosotros, bueno, fue un día viernes y empezamos a operar nuevamente el día lunes, dado que cumplíamos con todos los requerimientos para poder hacerlo. Y día nadie está exento de un brote. Le pasó al hospital posteriormente, pero el público a través de las redes sociales castiga. Claro, uno puede salir a desmentir, pero a veces cuando dice algo, puede también estar afectándose aún más. Entonces, yo creo que las personas como especialistas como tú son súper relevantes en las organizaciones para que a uno lo orienten en los pasos a seguir. Y con respecto al doctor Barro, un excelente cirujano está con un proyecto que es muy interesante, que es bariátrica para la región. Yo creo que nosotros teníamos bariátrica y venían de Santiago. Pero bueno, solamente acotarte esos temas y que eres muy bienvenido en la clínica y cuando necesites algo cuenta con nosotros. Y sigue lo que estás haciendo porque es muy ameno y es muy clarito lo que estás informando y lo que estás haciendo, estás bien actualizado, así que te felicito por esa parte. Muchas gracias, muchas gracias. Solamente aclarar que lo que yo decía no era la clínica, estoy hablando de los centros médicos, vida íntegra. Yo totalmente lo entendí, sí lo entendí totalmente, sí, a lo que voy yo es que es difícil también en un call center orientar a la gente porque tampoco el call center tiene el tiempo para explayarse en las preguntas que uno le tiene que hacer a los pacientes. Entonces ahí hay que ir innovando y viendo cómo yo soy capaz de tener esas preguntas y respuestas para que la gente las pueda leer también, Claro. porque también hay que saber leer. Pero bueno, son partes que nos encontramos todos los días con estas situaciones y uno va implementando nuevas metodologías. Mira, nosotros como clínica en una parte estamos implementando una plataforma que es un chat multiagente, que es imagenología. Con un solo WhatsApp podemos estar conectados como 4 o 5 personas. Y yo personalmente estoy conectado a ese WhatsApp y veo las preguntas. Y la verdad es que a veces cuando uno ve tantas las preguntas repetitivas, uno dice, ¿sabes qué? Uno también tiene que ya tener una respuesta preparada para esas preguntas que son como normales y que a veces la gente que trabaja con uno no las ve. Entonces yo creo que hay mucha innovación y que hay que aprovechar este tema de las tecnologías hoy día. Y lo bueno que está haciendo la universidad es que podemos estar viendo los días sábados este tipo de webinars, de charlas, y que nos van aterrizando. Nosotros en Copiapó tenemos muchas potencialidades, como el caso tuyo, y que, ¿cómo se llama? Hay que seguir explotando. Está muy bien eso. Sí. Súper. Gracias, Luis, por tus comentarios y el apoyo también en este ciclo de conferencias. Bueno, Cristian, estamos ya terminando. Agradecerte por tu disposición, por el interés, por el profesionalismo también de haber preparado una presentación para esta ocasión.
y de una otra manera creo yo que tiene que ver con las vocaciones, ¿no? Y los compromisos que uno va asumiendo como profesional, que van más allá de la pega en concreto, sino del impacto que estoy teniendo y cómo eso fortalece la comunidad. Y tú como periodista, más aún, que de una otra manera estás trabajando en una empresa que tiene que ir generando estos espacios de confianza, y esa confianza trasciende a la empresa de agua, por ejemplo. Es una confianza que tiene que ver con la confianza en lo que se dice hoy día en las instituciones. Lo mismo le pasa a Luis en el cargo que tiene, de generar confianza en el área de la salud. ¿Ah? Si voy a la clínica me siento tranquilo de que voy a recibir la mejor atención de salud posible en la región de Atacama. Entonces, hay un acto ahí que es muy relevante y tiene un impacto enorme en cómo vamos generando confianza entre nosotros como comunidad. Entonces, en ese sentido, darte nuevamente las gracias. Ha sido una excelente presentación. Buenamente con las tecnologías. Esta es una presentación que va a quedar guardada, se está grabando, fue transmitida por Facebook, pero también después se edita y queda disponible a la comunidad a través del canal de la Universidad de Atacama. Entonces, en ese sentido, las tecnologías nos están permitiendo también que situaciones como esta, un día sábado, en la mañana, a lo mejor no todos pueden, pero sí van a poder en otro momento acceder a esta información, y es parte de lo que estamos viviendo, y son las partes positivas del cambio tecnológico, incluso lo de la pandemia. ¿Eh? La pandemia nos ha permitido generar actividades también más exponenciales, en el sentido de que podemos llegar a mucho más personas. Tenemos gente de La Serena, de Puerto Montt, la vez pasada había una persona de Costa Rica, de Estados Unidos, en fin. Y ahí vamos creando comunidad en base a la confianza, pero también en esto, en la entrega que tú asumiste como profesional de hacer un buen trabajo, y la gente lo reconoce de esa forma. Así que, Cristian, te doy las gracias nuevamente, y no sé si quieres decir algo para cerrar. Para ir cerrando, me escribe acá Sebastián Espinosa, mi jefe. Sí. Este tipo de áreas tan complejas es importante compartir experiencias y avanzar en trabajos conjuntos para que las cosas se hagan cada día mejor. Estamos en veredas estratégicas que cada día se actualizan, y el conocimiento al resto sobre lo que se hacen en los equipos de comunicación es fundamental. Muy buen espacio. En este sentido, y dándole la importancia de esto, tenemos en la región de Atacama una triste historia de cómo proyectos como Pascualama, proyectos como AgroSuper en Peregrina, han fallado groseramente porque no han sabido comunicar, no han sabido ocupar las herramientas que hoy por hoy se pueden desarrollar para llegar a las comunidades. Y esto es un tema muy serio, porque me ha tocado escuchar a gente que dicen, no, si lo importante es que es el proyecto, el anteproyecto y muchos millones para los ingenieros, y después, al final, cuando ya está todo cocinado en la resolución de calificación ambiental, en el servicio de evaluación ambiental, se acuerdan que hay que hacer una consulta ciudadana y dicen, ya, llamemos a un trabajador social, llamemos a un periodista y veamos cómo salimos de este tema, y te piden solucionar esto en 2 meses. Es imposible. Nadie, ni Mandrake el mago, pudiese hacer un trabajo comunitario en 2 meses o en 3 meses. Esto es un trabajo que es constante. La confianza no se gana por la entrega de un cheque. La confianza no se gana por la entrega de un beneficio o de cualquier otra situación, o como diría un candidato, por la entrega de una caja de mercadería. La confianza se va construyendo con acciones concretas, y cuando la persona ve que lo que tú estás diciendo, lo que tú te estás comprometiendo, se va cumpliendo. Nosotros tenemos una muy buena llegada con la Junta de Vecinos, yo diría con prácticamente el 99%, y no les mentiría si fuese 100%, pero el 99% de Junta de Vecinos que nosotros tenemos su teléfono personal, que podemos llamar, que podemos tener un feedback de alguna situación X, pero eso ha sido en base y fruto de un trabajo que va acompañado de mucho tiempo, dedicado, y yo lo destaco mucho porque mis compañeros llevan en esto bastante tiempo, y el área comunitaria no es algo que llegó
como a último lugar. Yo me atrevería a decir que junto con Enami o otras empresas por ahí del ámbito minero, son las únicas personas o las únicas empresas que están teniendo esta área comunitaria que no es algo anexo, es algo que debiese ser primordial y que debiese ser un parámetro importante en cada una de las empresas, no tan solo privadas. En el ámbito público están los consejos consultivos, que son las instancias en donde, como su nombre lo dice, pueden consultar cómo están llegando con la comunicación. Algunos servicios trabajan muy bien con ellos. Entonces es importante tener siempre ese feedback, cómo estoy llegando a la comunidad, porque es mi cable a tierra. Porque a veces los números, en las cifras, en los balances, se ve todo espectacular, pero basta en que uno pueda ir a terreno y te des cuenta que la realidad es distinta. Y la única forma de que podamos vencer ese miedo cultural de años en que la gente hablaba mal del agua de Copiapó es invitando a que la prueben y que el día de mañana con más imágenes, con más videos, con una campaña más fortalecida podamos ir convenciendo a la gente y mostrándoles que por qué el agua es ahora de calidad y no es el agua de pozo como hace un par de años atrás. No, excelente. Bueno, agradecer a todas las personas que participaron hoy en este nueva sesión del ciclo de conferencias sobre innovación en salud, organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Atacama, que busca fortalecer el capital humano avanzado para la región en el área de la salud. Dejarlos invitados para la próxima semana, que vamos a contar con la participación de la economista Blanca Velasco, quien es la directora de la Sociedad de Economía en Salud. Ya les vamos a hacer llegar las invitaciones, pero es interesante, también vamos a ir abordando este tema desde el punto de vista de la economía en el área de la salud, lo que significa eso, es una dimensión media extraña, pero es parte de este ciclo de conferencias. Nosotros estamos abriendo los espacios, estamos abriendo las conversaciones, y nuevamente los dejamos invitados para el próximo sábado a la 11ª sesión del ciclo de conferencias sobre innovación en salud. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. Gracias a ustedes.